Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repita conmigo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué necesito yo para ser guiado por el Espíritu de Dios? Ser hijo de Dios. Nuevamente, ¿qué necesito yo para ser guiado por el Espíritu de Dios? El Hijo de Dios. Uy. Y pero ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dígame. Esto, Juan 1:12 dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, Él me hace hijo de Dios. Así de sencillo. O sea que si yo, más a todos los que reciben a Cristo, los que creen en Cristo, son hechos hijos de Dios. ¿Qué necesito para ser hijo de Dios? Creer en Cristo. Recibirlo en mi corazón. Eso cambia la vida. Eso va a cambiar su vida. Aproveche que está comenzando el año por la punta y cambie la vida y no andará solo, porque Romanos 12:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. O sea que los hijos de Dios nunca andan solos. Es así que el domingo pasado hablamos de Abraham. Antes de que Abraham conociera a Dios, Dios ya lo conocía. Y a Abraham no lo llamaron por bueno. Abraham venía de una cultura que se llamaba Ur de los Caldeos, que eran politeístas. Y aborrecían, no conocían a Dios. Y Dios en su misericordia lo llamó de lo malo porque era malo. A nadie llaman por bueno, nos llaman por malos para guiarnos a la santidad. Y digo, como no podemos ser buenos en nuestras propias capacidades, Dios nos dota de la capacidad de acercarnos a Cristo y de ser guiados por el Espíritu Santo. Dios llama a Abraham y le dice: salga de donde está. Estoy parafraseando Génesis 12. Muévase al plan que yo tengo, al propósito específico que tengo para usted, pero no es en este lugar, sino es en el lugar que yo te mostraré. Tan difícil a veces se vuelve la circunstancia cuando Dios tiene un plan y ese plan no encaja con mis aspiraciones. Por ejemplo, uno se gradúa de la universidad y quiere devolverse a la casa. Y yo me tenía una princesa a mí acá. El plan de Dios, el mío, era volver lo natural. El de Dios era acá. ¿Yo me puedo resistir a eso? Sí. Sin embargo, voy a ser vencido por Dios. Dios me vencerá por mi bien. A veces yo quiero moverme, hago, y Dios a última hora establece su voluntad. Siempre lo va a hacer porque Él sí conoce lo que a mí me conviene. Y entonces Él salió de su casa, y mire usted, voy a retomarlo en Génesis 12, 8. Luego pasó de allí, Abraham comenzó a moverse. Dios en su misericordia lo llamó y no le pidió nada, solamente le dijo: anda delante mío y sé perfecto. ¿Perfecto en qué? En escucharme y obedecerme. Una persona perfecta es la que hace la voluntad de Dios. Punto. Sé perfecto. No me traiga sacrificio, porque a los dioses se le ofrecían sacrificios de sangre en aquel entonces. Él dijo: no demandó sacrificio, no demandó riqueza, solamente demanda lo que demanda de nosotros: fidelidad. Fidelidad. Tenemos un Dios fiel. Nosotros en 100% no podemos llegar a ser tan fieles como Dios, pero Él requiere que nosotros obedezcamos a su voluntad. Y comenzó a moverse a la tierra que Dios le mandó. En un momento dado le dio pereza y se quedó ahí. Y voy al 8, dice: luego se pasó de allí al oriente de Betel y plantó allí su tienda
teniendo a Betel al occidente y al Jai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Allí sucedieron cosas en Betel. Él conoció al Dios cercano. Betel significa Bet, casa, el Dios. Betel, o sea, casa de Dios. ¿Qué hay en Betel? Es donde Dios apacienta como a familias, o sea, no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, porque Dios cuando mandó a Cristo para morir por nuestros pecados, se acercó Dios a la raza humana, se acercó Dios a los hombres. Nosotros éramos una raza caída que por naturaleza aborrecíamos lo bueno y atesorábamos lo malo. Dios no podía, cuando digo no podía es que no tuviera el poder, sino que no se iba a acercar al mundo. Entonces, Dios de Cristo nos acercó como el que mete usted bajo el techo de la casa. Usted mete a una persona en su casa por bueno o por malo. Si es malote, no lo va a meter a su casa. Dios, el Dios de Betel, es el Dios de la casa, el que hace familias. Abraham, te llamé para levantar una familia para Dios. Es lo que implicaba aquí. Y sigo diciendo, y Abraham partió de allí caminando hacia el Nehuel. Voy en el 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a tierra de Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Betel era el centro de la tierra que Dios quería darle a Abraham. Era como la casa de Dios. El lugar donde Dios levanta familias, el lugar donde somos apacentados, el lugar donde es guardado. Usted que de pronto es papá sabe de qué le hablo. Uno a las 8 de la noche pregunta, ¿ya están todos en casa? A los hijos, porque sabe usted que si está en casa, está seguro. Pero las necesidades llegaron. En este caso, en el 10 dice, entonces hubo hambre. Esta hambre física llevó a que él tomara decisiones almáticas. ¿Usted se enamora con el alma? ¿O con el espíritu o con el cuerpo? Con el alma, o sea que su decisión de enamorarse es algo almático. ¿Sí? Pero si usted se enamora porque el hombre le da hamburguesas o chocolates, se enamoró con el cuerpo, con el estómago. Hay decisiones que se hacen con el estómago. Voy a decir algo, perdóneme usted, mire, cuando usted está joven las hormonas son química, física, química pura. Usted siente cosquillitas en el estómago que dicen los románticos que son maripositas. No, son hormonas. ¿Esas hormonas son físicas o almáticas? Físicas. Físicas. Porque usted dice, ay, pastor, ¿qué tiene unos ojos? Una sonrisa. Es que, pastor, si usted supiera cuando él me besa. Eso tiene que ver con la parte hormonal. Pero, si usted viera cómo maltrata a la mamá o cómo es de holgazán en la casa, esa parte hormonal va a pasar porque va a comenzar a pensar, mire esto. Hay circunstancias físicas y materiales que nos llevan a tomar decisiones almáticas permanentes. Yo en un momento de ira puedo destruir lo que me ha costado años construir. Hay gente que en un momento de ira está peleando con alguien, bota el celular al piso. Y después llora, tiene lástima y todo eso. Alguien que se levanta hoy en medio de un pleito mató a otra persona. Por algo transitorio tomó una decisión que marcó el destino. ¿Me llevan la idea? Entonces, el Espíritu Santo está ahí dirigiéndonos. Él no nos va a quitar de la tentación. Cuando Cristo estaba siendo tentado en el desierto, esto no fue arrancado del desierto, todo lo contrario que dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y allí, ¿qué tenía Cristo? Cuando le dijeron, si verdaderamente eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre.
¿Y con qué respondió a esa hambre que tenía? Escrito está. Mira, hermanos, usted y yo vamos a estar aquí donde estuvo Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces tentaciones por los ojitos bellos. Hubo entonces rabia porque fulano se lo buscó. Vamos a estar ahí, hemos estado en estos zapatos. Jesucristo dijo, escrito está. Por ejemplo, ¿usted cree que en la iglesia hay iracundos? Gente que le da ira, que dice la escritura. Que sí los hay, que no lo hay. La Biblia le dice a los cristianos, porque es una carta a la iglesia, quítense de ustedes toda ira, toda maledicencia. ¿Y por qué cree usted que se lo dice? Porque lo sabemos. ¿Da de entender? Entonces, en un momento de ira nosotros hemos estado en esos zapatos. Y usted puede decir, no, es que yo no me dejo. Yo me hago valer. Él se lo buscó, o puedo decir, escrito está. Porque más bien no sufres el agravio, no pagues a nadie mal por mal. O sea, usted puede ir al escrito está, que es donde está la voluntad de Dios, o a darle rienda suelta a sus propios pensamientos, y eso lo va a llevar a malas acciones. Abraham, ¿qué hizo? Ayúdenme ustedes. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Uno de los limitantes que habían puesto a Abraham es no desciendas a Egipto. Y él descendió a Egipto y no tenemos tiempo para profundizar en esto. Pero yo voy a hacer historia larga, corta. Llegó a Egipto y los egipcios miraron a la esposa de Abraham. Estaba chula la muchacha. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Abraham decir? No vaya a decir que usted es mi esposa. Dígale que es mi hermana. Hermana, usted va a ser chistoso, está en la Biblia, ahí enseguida está. Ahí el versículo enseguida está. Diga que es mi hermana. Y ahí dice que era para buscar el favor de los egipcios, porque era una mujer hermosa. Y él dice, viendo que tú eres hermosa, de pronto me van a... ¿Qué tenía que hacer Abraham aquí? ¿Sabe dónde comenzó el problema? ¿Dónde comenzó el problema? Ayúdenme. Devuelvan la película. ¿Era natural que él tuviera temor si la mujer era hermosa y que lo podían llegar a matar? De pronto era una costumbre de la tierra. Era natural. Pero ¿dónde comenzó ese problema? Y esa mentira lo llevó a otra mentira. ¿Dónde comenzó el problema? Cuando dijo que era la hermana, más atrás, la escena de más atrás. Cuando entró en Egipto, más atrás. Hubo hambre y no supo cómo responder ante las necesidades. Se airó y usted no supo cómo responder. Señor, ayúdame. No es que usted no necesita ayuda, usted necesita arrepentirse y volverse del pecado. El Espíritu Santo me guía a retornar al orden. Me lleva la idea. ¿Dónde comenzó el desorden? Y dijeron, quédese en la tierra que te mostraré, y el centro de ella es la casa de Dios, Betel. Quédese ahí. Y a él le pareció mejor idea seguir un poquito más. Incluso cuando llega el hambre, él no estaba en Egipto, él estaba en el límite contra Egipto, que era lo más cercano hacia Egipto. O sea, él se descuidó tanto que se fue corriendo el límite y fue tolerando. Se fue apartando del propósito de Dios. El propósito siguió firme. La guía del Espíritu Santo estaba firme todo el tiempo. Y el escrito está de Dios, permanece firme en todo tiempo. Hermano, usted tiene consejo en la palabra de Dios. Siempre va a haber un consejo. Se siente triste, se siente en angustia, se siente airado, no sabe cómo responder ante una circunstancia, el Espíritu Santo está disponible. Porque es que mire, lo iban a matar, mintió de que era su esposa, llegó a Egipto, hubo hambre. Varias circunstancias, una llevó a la otra. Pero
Cuando yo estoy aquí y me tienen el cuchillo a cabo que me van a matar después de decir la mentira de que era mi hermana, yo digo, Señor, ayúdame. Y en ese momento la oración no es ayúdame. ¿Sabe usted cuál es la oración? Perdóneme, me arrepiento porque este camino no era el que tú tenías para mí. ¿Ve usted cómo diría el Salmo 126? 1, chiquín. Ese no era el camino. Dios no nos ayuda en nuestro plan. El Espíritu Santo resiste nuestro plan. Eso lo hemos visto en Romanos 8:26. El Espíritu Santo se me opone, no importa cuánto haga. Lo que dice el libro de Ageo, amontona mucho y yo con un soplo lo disiparé. ¿Por qué? No, porque Dios es malo. No, Dios no es malo. Él está disponible. El Espíritu Santo está disponible y tiene un mejor plan, pero mi necio corazón quiere hacer sus pequeños plancitos jugando a ser Dios. Y es como diría Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aquí, el centro de este capítulo de los Salmos es retornen. Pero esta cautividad de Sión es que Sión es el pueblo de Dios, el lugar de adoración, pero aquí hace alusión al pueblo de Dios. Cuando Dios retorne a su pueblo de la cautividad, ellos están en una cautividad física, pero la cautividad física fue porque ellos aborrecieron el plan de Dios y escogieron su propio camino. Entonces, Dios no fue malo al llevarlos a la cautividad, fue la consecuencia de sus malas acciones. Ahora, el salmista dice aquí, cuando Dios retorne a los cautivos, mis hermanos, la cautividad es consecuencia de nuestras acciones. A veces nosotros asumimos deudas, a veces nosotros asumimos pleitos, asumimos circunstancias y Señor, ayúdeme, quíteme este enemigo. ¿Cuál enemigo? Es que tú creaste. Fuiste tú el que obraste mal. Señor, la señora del banco me llama a desesperarme. Fuiste tú, no fui yo. O sea, no necesitas ayuda, necesitas volverte del camino. Lo que hizo el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre. Abraham tenía que volver a la casa del padre, tenía que volverse. Y esta palabra volverse, no sé, Chequina, si tenemos en el diccionario Strong, es la 7725. Volverse. Aparece 1171 veces en toda la Biblia. En los Salmos. Es impresionante, David, como dices, vuélveme, retórname, Señor. Yo no quiero seguir andando aquí, retórname. Zacarías y Malaquías la tratan bastante, retorno del alma. Mi alma necesita retornar al lugar donde tiene paz. Si yo soy de Dios, yo retornaré al plan. Hermanos, si mi naturaleza, o sea, usted y yo estamos hechos de una naturaleza igual. Es natural que sientas tentaciones, iras, desánimos. Lo que sí no es natural es que mueras en ellas o que constantemente estés resistiendo al propósito de Dios, porque si somos hijos de Dios, somos vencidos por su propósito. Dios siempre retornará lo suyo a Él. ¿Por qué? En el arca, ¿se acuerda usted? ¿Cuál fue el animal que sacaron primero del arca para ver si estaba en seco? No. Un cuervo, ¿cierto? Iba y volvía, ¿y qué pasó al final? No volvió. ¿Por qué cree usted que no volvió? No encontró tierra. ¿Por qué cree usted que no volvió? ¿Qué habían después de cadáveres, escombros? Y se quedó comiendo ¿qué? Carroña. Y le agradó más eso que estar comiendo granitos. Porque ¿qué come una naturaleza de él? ¿Cuál es?
comer carroñas, en el arca no lo había granos, había otra clase de provisión, había comida para ovejas, comida para palomas. Entonces él no se iba a deleitar en lo que le estaban dando allí, entonces se quedó afuera. Hubo algún sustento para lidiar con su naturaleza y no volvió. ¿Por qué no volvió? Porque no era del arca. Pero la paloma iba y venía, iba y venía. Y un día trajo ¿qué? Una ramita de olivo. No buscó lo que no servía, sino aquello que simbolizaba a Cristo. Aquello, por ejemplo, usted se puede ir de la congregación, pero ¿qué es lo normal? Que usted repose donde hay una ramita de olivo. Pastor, me voy a ir a congregar en una iglesia de sana doctrina. Me voy del pueblo, pero ayúdenme a conseguir una congregación donde yo voy a ir a vivir. ¿Por qué? Porque su naturaleza es volver a la casa, a la iglesia, a la congregación, a la paz, al arrepentimiento. Arrepentirse no es malo, arrepentirse es bueno. Porque el arrepentimiento, según Dios, a veces duele, pero es para nuestro bien. Pero el Hijo siempre vuelve al arca del Padre. Si nuestra naturaleza no anhela volver, no anhela sus atrios, hay que preguntarnos, ¿soy verdaderamente hijo de Dios? Porque aún estando revolcándonos con los cerdos como el hijo pródigo, no dejamos de ser hijos. Él nos levanta, nos restaura, Él nos busca con amor eterno. Cuando dice con amor eterno es amor sin límites, sin límites. Él no se limita a que yo tenga malas costumbres, no, Él me restaura, me levanta, me transforma. Entonces, Abraham, esta palabra, retornar, en la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, la traducen algunas veces como volver. Pero volverse es cuando habla de Ezequías, en el libro de Isaías, dice que sobre Ezequías hay un decreto de muerte. Ciertamente morirás a reír a tu casa. Y dice, y él se volvió contra la pared. O sea que volverse es dar la vuelta, volverse. Pero muchos se vuelven. Pero con que usted se arrepienta, solamente está comenzando el camino. Yo tengo que comenzar a dar pasos de obediencia, de volverme del camino, no solamente volverme, sino retornar a donde tenía la paz, a la casa de Dios, a la casa de mi paz, a la obediencia. Yo tengo que retornar. La actitud de volverse es muy buena, pero la acción de retorno es mejor. Y el Espíritu Santo no solamente quiere tocar una campana, estás haciendo mal, arrepiéntete. Porque sí, el otro año comienzo juicioso a congregarme, a servirle al Señor. Sí, el otro. Tiene la actitud, quiere volverse. Reconoce el señorío de Dios, pero no tiene las acciones correctas de acuerdo a esa actitud. Las acciones, así como volverse es una actitud, el retorno implica el camino que yo tengo que comenzar a recorrer para llegar a la plena voluntad de Dios. Esto implica trabajo. Esto implica dejar de ser yo para que Él sea. Es retornarse, es arrepentirse, restaurar, reunir, reconciliar o un cambio de corazón. Eso implica esta palabra que se traduce como volver en la Reina Valera. Sin embargo, la mayor descripción de esta palabra es el retorno. El Espíritu Santo nos quiere llevar a la grandeza de Dios. Entonces, pastor, hay una nueva profecía, hay una nueva... No. Ya está establecido. Ya está establecido. Dios ya tiene un plan, no inventes nada. Ya hay un diseño en los cielos. Dios ya conoce. Dios ya sabe, sabe qué te conviene. O sea que no tenemos que inventarlo, no tenemos que iniciarlo, tenemos que volvernos a Él. Mire, hay algo que... Vamos nuevamente a Génesis 12, por favor. A Génesis 13. Génesis 13:3. Génesis 13:3 dice, y volvió
de sus jornadas desde el Nehuel, ¿hacia dónde? Se metió en problemas, dijo que esa era la hermana, lo sacaron corriendo. Mejor dicho, todo eso se podía haber evitado. ¿Para qué? ¿Qué le tocó hacer? Retornar al lugar donde Dios se le había aparecido. Retornar. Él podía haber seguido por cualquier camino, pero es que es elemental. Mire, hay algo que se llama en biología homeostasis y también lo utilizan en la psicología homeostasis. Homeostasis es aquello que sustenta la paz. Por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que sostiene el resto de cosas que son añadidas? Las riquezas de Dios, la paz en Dios. ¿Qué es lo que lo provoca y lo sostiene? No solamente lo provoca, lo sostiene. ¿Qué es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero esto es homeostasis, significa que lo sustenta, que lo sostiene. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo en su mente, el psicólogo le busca algo en su forma de pensar, en sus actitudes, que le sirvan como relé, como switch. ¿A usted qué le gusta hacer? Le pregunta la señora, ¿verdad? ¿Usted cree que se siente bien? No, que a mí me gusta salir al campo. Ah, bueno, mire, vamos a hacer una rutina de ir al campo, hacer esto y esto. El problema es cuando dicen, a mí me gusta salir a comprar. Porque esta homeostasis, entonces a uno le recetan la homeostasis. ¿Qué te gusta hacer? Que te sostenga la actitud correcta. Lo mismo lo hace el médico cuando uno está descompensado. Hay algo que lo compensa. En el Evangelio, lo que compensa todo, lo que sostiene todo, es la presencia de Dios, la comunión con Él. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a ser sostenidas. Pastor, pero si el resto de cosas no existen, van a aparecer porque Él lo sustenta todo. Yo tengo que buscar el cimiento de las cosas. Mire, Dios al que quiere bendecir, bendice, pero yo a veces persigo la bendición. Yo quiero ser panadero, quiero ser zapatero, quiero ser esto, pero y lucho y trato de hacer y no se consolidan las cosas. O lo logro por un momento y se me va como entre las manos, porque no hay eso que llama homeostasis, algo que lo sustente y lo preserve. ¿Qué es lo que sustenta y preserva la bendición de los hijos de Dios? La presencia de Dios. No importa que tenga, si no tiene la presencia de Dios, no lo puede sostener, no lo puede disfrutar, no lo puede sustentar. Hay un texto que dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y de la paz vendrá todo tu bien. ¿Cuál es la homeostasis ahí? ¿Qué sustenta la paz? Oye, hermano, van volando. Mejor dicho. Ahora, en Génesis 3:13 dice, volvió de sus jornadas desde Nehuel hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Seguramente este viajecito duró de 5 a 7 años en Egipto. ¿Qué pasó con Dios en ese entonces cuando Él estuvo fuera de la voluntad de Dios, del propósito específico de Dios para Él? ¿Qué pasó con Dios? Siguió siendo Dios. En su eterno poder y deidad no hay nada que añadir. ¿Usted cuántas cosas puede hacer en 5 o 7 años? Bastante. Dios siguió siendo Dios, pero Él se quedó en un stand-by, parado ahí. ¿Por qué? Porque se desvió del propósito. Dios en su misericordia tiene el Espíritu Santo para sus hijos ahora y nos guía. Mi hermano, usted puede estar en un stand-by y Él está, levántese.
Levántese, levántese. Siga, si es hijo, no lo dejará sin corrección. Corrección es un acto de amor donde Él te quiere traer de la voluntad del desorden a la plena voluntad de Dios. En eso se manifiesta que somos hijos, de que Él nos busca. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Ruth que Noemí se va a la tierra del desorden y Dios en su misericordia la busca con un amor sin límite? Porque ya era una mujer rechazada, una mujer viuda, y aparte de eso había hecho alianzas con gente bajo maldición, que eran como moabitas, y Dios va y la rescata, y no le dice báñese, no le dice cámbiese, no le dice transfórmese, no le dice simplemente vamos a la casa de pan, vamos al lugar donde te quiero sustentar, vamos al lugar donde te puedes sentir en familia. Ese es el mensaje del Evangelio. Que siendo malos, estando en desorden, habiendo perdido tiempo, Dios nos busca y no nos pone condiciones en la puerta. Las condiciones las coloca nuestro corazón. Señor, pero me siento frío, Señor, pero tal cosa, pero yo hice, pero no hice, Señor, pero desperdicié. No, es que no hay problema, para Dios no hay problemas. Eso no es problema delante de Dios, simplemente vuelve al lugar de tu reposo. Mire que Él vuelve aquí. Y cuando Él vuelve, hermanos, Dios comienza a perfeccionarlo. Le dice, comienza a suceder lo que sucedió con Lot. Apártate de Lot. Comienza Dios a darle un destino. Le cambia su nombre. En la cultura de los hebreos, ¿por qué le cambió el nombre a Jacob? A Pablo, a Abraham. ¿Por qué? Porque para ellos hacer un cambio de vida tenían una de tres opciones: o cambiaban de ciudad y de nacionalidad. Tu pueblo será mi pueblo. ¿Quién dijo eso? O cambiaban de nombre, ya no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. Cambiaban de ciudad, cambiaban de nombre. Y hay otra, o se bautizaban según el rito. Se zambullían, por eso el pastor le dice, muere para el mundo y nace para Dios, nace para el Cristo de la gloria. Porque era como hacer un corte. Aquí comienza el cambio de vida de Él. Dice, ya no te vas a llamar más como ese desobediente que lo mandé para la casa de Dios y se extralimitó. Te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Abraham, padre de multitudes. Dios en su misericordia le generó un nuevo libreto para que Él siguiera viviendo. O sea, cuando yo creo que la historia está terminando, porque en Jacob todo iba a terminar, Dios lo llamó Israel. Lo guió por un camino que no existía. Mi hermano, yo me coloco disponible a las manos de Dios. Él abre el camino en el desierto y ríos en la soledad. Ya para Jacob había hecho tantas trovanerías, porque Jacob significa usurpador y él hacía honor a su nombre. Ya no lo quería ni la mamita, pero Dios le cambia el nombre y escribe una nueva historia. En usted y en nosotros hizo eso en la cruz de Calvario. Abraham, bueno, desobediente, extralimitado, Dios le cambia el nombre y lleva el contador a cero. ¿A cuánto Dios le ha llevado el contador a ceros? Muchas veces. No me ha pagado conforme a mis obras, sino su misericordia excedido. Dios quiere cambiar tu vida. Si no has entregado tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Acéptalo y cree. Y si estás en la iglesia, este es el nuevo tiempo. Dile, Señor, yo estoy dispuesto. Cámbiame, guíame, transfórmame. Voy un poquito más allí porque el reloj va volando. Génesis 28:10, por favor, chequina. Dice, y salió Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar.
Y tuvo un sueño de unas escaleras donde los ángeles subían y bajaban. Y Dios le habla en el 15 y dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. En el 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Dios se le aparece en la casa donde lo quiere apacentar. La bendición de Dios no está lejano. Esta mañana hablábamos en el ayuno, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Es con eso que le quiero bendecir. Estás en esta congregación, es aquí, es aquí. Estás en esta ciudad, es aquí. Porque es que usted no puede vivir con los ojos en otra ciudad esperando otras oportunidades, es aquí. Es en Pamplona. En Ezequiel dice, oren por la paz de la ciudad donde los deporto, porque de la paz de la ciudad depende su paz. Es aquí, usted es ciudadano de este lugar. Usted es parte de esta familia, o sea, el homeostasis de Dios, el que sustenta todo, hará que todo se dé aquí. Él llegó a la casa donde Dios se le reveló y le dijo qué era lo que tenía que hacer. Él escucha el mensaje de Dios maravillado, fascinado. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La grandeza de Dios lo fascinó. Porque a nosotros, a todos nos gustan los milagros. A todos nos gusta que Dios provea sobrenaturalmente, que Dios quite a nuestros enemigos, que Dios nos abra puertas. A todos nos gusta. Pero más allá del milagro está el Dios que bendice. O sea, nuestra mayor bendición no es lo que Dios provee. ¿Sabe usted cuál es nuestra mayor bendición? Que lo tenemos a Él. Un día partiremos y lo vamos a tener a Él eternamente y para siempre. Lo otro es que nuestros consuelos no tienen medida, nuestra esperanza es sin medida. Lo tenemos a Él, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estoy con Él. Aunque esté en el lodo cenagoso, yo estoy con Él. Aunque afligido y necesitado, yo estoy con Él. O sea, en todo tiempo mi bendición no escasea, porque mi bendición no es lo que me puedan añadir. Mi bendición es que yo tengo un Dios lleno de misericordia que me amó primero. Él dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y eso le volvió emotivo, le dieron fuerzas, ganas de seguir. Siguió el camino. Pero mire usted qué pasa más adelante, en el 35:1. Y dijo Dios a Jacob, levántate. Entre el primer encuentro que tuvo en Betel, casa de Dios, el lugar que he dispuesto para ti. Mire que no era un lugar lujoso. ¿Qué tenía por cabecera? Una piedra. ¿Qué hacía especial ese lugar? La presencia de Dios, la presencia de Dios. Es eso lo que lo sostiene todo, lo que lo sustenta todo, lo que abre camino, es Él. Quitemos la mirada de lo secundario, rompamos ese velo y coloquemos la mirada en el que nos ama eternamente. Y entre ese primer encuentro y ese segundo encuentro, él se fue, hizo malos negocios, le mintió al suegro, le mintieron a él, le hicieron casar con la que no le gustaba, le tocó, mejor dicho, un montón de circunstancias, 21 años, dándole golpes al mundo, al trastes al mundo. En un momento dado, el Dios en su misericordia lo busca. Después de 21 años de uno estarle dando a una circunstancia, a veces uno pierde las esperanzas. Jacob tenía 21 años luchando contra la marea, nadando agua arriba, cualquiera se cansa. Usted o yo nos hemos cansado en 2, 3, 4, 5 años a veces.
Jacob duró 21 años ahí, y en 21 años a veces las esperanzas se desvanecen, muchas veces se han desvanecido. Sin embargo, Dios en su misericordia, hermano, lo busca cuando él ya no se identificaba como pueblo de Dios, cuando él seguramente tenía estatuillas, había aborrecido a Dios, se había preguntado el por qué, se había arrepentido, tenía remordimientos, había pasado procesos de arrepentimiento, de remordimiento de haber hecho las cosas mal. Y Dios pasa por alto todas sus transgresiones. No lo sienta en el banquillo a decir, bueno, Jacob, venga, arreglemos cómo es la circunstancia. No, Dios pasa por alto todas sus transgresiones. Y no lo desecha, sino que lo busca y hace que todas las cosas operen para bien, para que él salga de allí. Aunque lo aborrezca su suegro, aunque tengan malos negocios, todo esto operaba para bien, porque Dios le estaba diciendo, es que no es aquí donde te quiero, yo te quiero retornar al lugar donde hay un plan glorioso, perfecto para ti. Esto es una muestra de amor sin medida, Dios buscando al hermano, el creador de toda la creación, de toda la humanidad, de todas las generaciones, buscando un hombre hermano. Se explíquenme en esto. Dios buscando al hermano y no teniendo en cuenta sus transgresiones, lo va, lo busca, lo arrulla, lo cuida durante su transcurso al lugar de su retorno y lo trae aún a pesar de él y a pesar de los que estaban con él. Mire usted lo que sigue diciendo la Biblia ahí. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban. Mira lo que les dice. Quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Una pregunta, yo creo que usted es muy inteligente. ¿Jacob sabía que ellos tenían dioses ajenos? ¿Sí? ¿Cuántos años había tolerado? Seguramente también había participado de ellos. Y le dice, quiten los dioses ajenos de ustedes y límpienlos. Y límpiense. Y cámbiense en el vestido. O sea, muéranse a esa antigua manera de vivir. O sea, basta ya de estar resistiendo el plan de Dios. Basta ya de estar huyendo del que ama tu alma. En ningún otro lugar habrá reposo, en ningún otro lugar habrá paz continua, en ningún otro lugar va a haber un sustento que sustenta todas las cosas. No hay sino un solo camino para la paz a los hijos de Dios. Él está en plena comunión con Él. Él le dice, llegó el momento de que Dios esculpe en mi corazón lo que hay. Yo a los hombres los puedo engañar, pero Dios sabe que hay estatuillas. Levantémonos y subamos a Betel. Mis hermanos, usted es ferviente en la iglesia, es fácil decir, yo voy a la iglesia, yo me congrego, voy a adorar a Dios, voy a buscar la bendición, voy a ser instruido en la palabra, es fácil. Pero cuando estamos en esos procesos de sequedad espiritual, donde yo siento que la iglesia me juzga, donde yo siento que las puertas están cerradas, donde siento que de pronto no me van a recibir bien, decir lo que dijo este hombre, levantémonos y vamos al lugar donde se me apareció Dios. No crea usted que esto es humano. Ese levantémonos no es humano, es Dios obrando en nosotros tanto el querer como el hacer con su buena voluntad de que retornemos a Él. Es el Espíritu Santo guiándonos a nuestros inicios. Hasta en el último libro de la Biblia dice, vuelve a tu primer amor, retórnate a las obras cuando me amabas. Esto lo dice el libro de Oseas. Vuélvete, vuélvete, vuélvete. Levantémonos, hermanos, no tengo el tiempo
para explicárselo, pero el nomen agentis de este levantémonos no es el que lo está diciendo. ¿Se acuerda que el nomen agentis es el que ejecuta el verbo? Si usted me pregunta a mí cómo entramos nosotros en el ministerio, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Fue alguien que Dios utilizó y cuando nos dimos cuenta estábamos ahí, o sea, ¿para dónde me devuelvo? Es que en el camino no voy a hacer yo, o sea, es como que yo llevo a usted a la luna y le quite la escalera para que no se me baje allá. Cuando usted se da cuenta está montado allá. Eso que pasó a Adán cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¡Pum! Le dio anestesiaron a rato, apareció con la costilla del machismo aquí. O sea, el matrimonio no es propósito humano, es propósito de Dios. Levantémonos no es humano. Es que Dios impulsó a un hombre pecador a buscar la presencia de Dios. Y en eso no hay mérito humano, porque ¿quién es el que nos convence de juicio, de pecado y de maldad? ¿Quién es el que nos lleva a reconocer nuestros pecados? El Espíritu Santo. A él lo movieron. Es que le hicieron una operación de corazón. Le cambiaron el corazón porque nosotros los humanos huimos del que ama nuestra alma. Huimos del que nos apacienta, huimos de la casa de Dios. Pastor, ¿usted también? Sí, estamos hechos del mismo material. Nos escondemos detrás de las hojas de higuera, pero Dios en su misericordia nos opera, nos transforma el corazón, que podamos decir, no, yo iré a la casa de mi padre, yo volveré, me levantaré. Este hombre dijo, levantémonos y subamos. ¿Y sabe usted a quién le dijo? A los que le habían tolerado el desorden, las estatuillas y la idolatría. Yo desde un pedestal yo les podría decir a ustedes, hermanos, busquen de Dios, sean santos, teman al Señor. Pero desde mi condición humana es muy difícil. Pero Dios en su misericordia permite que instrumentos impuros muevan al pueblo. Por ejemplo, este hombre seguramente le había tolerado idolatría en medio de su casa. Y Dios lo utilizó para decir, subamos. Porque a veces uno le dice al hijo, no hijo, venga, ya cosas no se hacen así. No. Ah, pero usted me viene a decir a mí. ¿Por qué? Porque seguramente hay un mal ejemplo, pero Dios opera todo para bien. Dios le transformó el corazón a un hombre cobarde por 21 años para volver a la plena comunión con Dios, y Dios preparó el corazón de sus familiares para que recibieran el mensaje. O sea, el mismo que operó en el mandado es el mismo que operó en el que recibe. Dios no deja cabo suelto nunca, ni con sus hijos, ni con su esposo, ni con su economía, ni con la iglesia, ni con la política, ni con absolutamente nada está fuera de su dominio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que queremos hacer nuestro propio plan, pero hay un camino, retornemos a él. El Espíritu Santo nos lleva de vuelta a la presencia de Dios. El plan de Él es el perfecto. Ahora, voy a ir un poquito más adelante. Ya vamos a ir. Dice, levantémonos, subamos al lugar donde se me apareció Dios, a Betel, y allí voy a hacer un altar. Mis hermanos, ¿sabe usted cuántos años llevaba sin estar en un altar este hombre? 21 años. Y pasaron muchas cosas. ¿Pero por qué cree usted que él volvió a colocar la mirada en el altar? Que fue el lugar donde pudo tener un trato especial de Dios con él. Mis hermanos, podemos ir a muchas fuentes, pero ninguna te va a saciar como adorar a Dios en su altar, hacer su voluntad. Eso lo marcó. Subamos a Betel y allí hay un altar a Dios que me respondió, ¿cuándo? En el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Mis hermanos, ya no puedo avanzar más, pero mire esto. Esa relación que él tuvo con Dios lo marcó. Y si bien
Él escogió otros caminos. Dios nunca se olvidó de él. Su Espíritu Santo siempre estuvo constante, levantando. Aunque a veces nosotros nos sentimos solos, Dios no da su Espíritu en vano. Dios levantará, Dios restaurará, Dios te hará volver. Dios te va a hacer volver, como dijo David. Vuelve al reposo, alma mía, vuelve a tu Señor. Él es el que te sustenta, Él es mi sustentador, Él es el que sostiene todo. Pasaron 21 años en la vida de este hombre y él dijo: volveré donde el Dios que me respondió en mi angustia, cuando estábamos afligidos. Él nos rescató. Cuando no éramos, Él nos puso nombre. Cuando no teníamos, Él nos sustentó. El Dios que me respondió en mi angustia, a Él volveré. Volveré a Él. O sea, no había otra cosa sino obsesión, discúlpenme, no había palabra. Era una pasión por volver a sentir esa presencia. Si eres hijo de Dios, no estás completo si no vuelves a la plena comunión con Dios. Termino leyendo el Salmo 126, que ya lo leímos un poquito. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Quién estaba soñando en Betel con una almohada de piedra? Jacob. Seremos como los que sueñan. Yo voy a ser tan feliz como ese día en que Dios me rescató en la cruz de Cristo. Ese día en que todo podía pasar, pero nada era tan importante como el Dios que me rescató. Ahora, sigue diciendo ahí: entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Cuánto tiempo fingiendo alegrías? ¿Cuánto tiempo sin reírnos, sin sentir ese gozo, esa paz? Sin sentir de verdad libertad. Nuestra boca se va a llenar de risa cuando volvamos. Nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hay un texto que está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 13. Dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita amada. Vuélvete, vuélvete, y te miraremos. Vuélvete, 2 veces, vuélvete. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Por qué estás frío? ¿Por qué estás lejano? ¿Por qué estás luchando en tus propias fuerzas? Dios no puede sustentar todo. ¡Vuélvete! Y si no me atiendes, ¡vuélvete! ¡Oh, Sunamita, la que ama mi alma! ¡A ti al que amo! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! Y te miraremos. ¿Y qué miraremos? Verás algo como la reunión de los 2 campamentos. ¿Qué quiere decir? La ayuda de Dios en la tierra. Dios peleará por ti. Si te vuelves a Él, vas a ser restaurado. Dice el libro de Job: alejarás de tu tienda la aflicción. No va a haber quien te espante. No se oscurecerá el sol sobre ti. Tendrás esperanza, porque hay esperanza en Dios. Vuélvete, le dicen a Job: vuélvete. Vuélvete, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y de la paz vendrá todo tu bien. Vuélvete. A los amados, ¿sabe qué le dice el Señor? Vuelvan. No se lo dice a cualquiera, se lo dice a sus hijos. A la Sulamita, la amada, le dice: vuélvete. Al alma que ama le dice: vuélvase, vuélvase, vuélvase. Y esto es un mensaje de urgencia. Deje de estar seco, deje de estar lejano, deje de estar vagabundo, lejano del Señor, y vuélvase, y vas a ver cómo el
campamento de los cielos se va a unir con tu campamento, cómo la ayuda de Dios va a comenzar a fluir, lo que no se ha dado en días, en meses, en años va a comenzar a fluir, lo que para ti era imposible, hijo de Dios, yo lo puedo hacer posible, yo puedo hacer que los milagros sucedan, yo puedo convertir tu familia, yo puedo hacer que se levante generaciones para ti, vuélvanse, porque te amo, porque amo tu alma, vuélvanse al Señor y Él tendrá de ellos misericordia. Incline su rostro, por favor. Padre eterno y buen Dios, hoy hemos aprendido que tu Espíritu nos lleva a volvernos a ti con un mensaje de urgencia. Vuélvete, oh amada mía, vuélvete. Y te vamos a ver como cuando el cielo se une con la tierra, como cuando las escaleras del cielo se unen con la tierra. Dios no repara tu condición, Dios repara en su poder, en su gloria y en que eres hijo. Señor, permite que los que están a la distancia y los que están aquí en la iglesia se puedan arrepentir y vuelvan a la fuente de la vida, a la fuente de la provisión, a la fuente de la paz, a la fuente de sanidad, a la fuente de liberación, al todo que tenemos en ti. Vuélvenos a ti, Señor, y en ti andaremos, Señor. Señor, ministra paz sobre tu pueblo. Ministranos paz en el nombre de Cristo, Señor. Muchísimas gracias. Ahí donde estás, medita por un momento. Ahí, solito. Ya el pastor te dio la instrucción de la palabra. Si tienes que tomar decisión aquí en la iglesia o en la casa, no se trata de la congregación, se trata de la fidelidad a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Toma decisiones, no pierdas tiempo como Jacob, 21 años, no pierdas tiempo como Abraham, 7 años. Ve a aquel que te puede ayudar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, iglesia del Señor, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Que este año sea de mucha bendición para ustedes. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, en esta casa de oración, lo puede hacer en ese lugar o por alguno de los medios virtuales que estén dispuestos para eso. Dios me les bendiga. Saludes en el amor del Señor, por favor. Amén.